una vez más, 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 12. Dice de la siguiente manera: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. El tema que hoy nos concierne es ejemplos de fe. Y hermano, pues, joven específicamente, hablando Dios a este joven Timoteo, Él está pidiendo, Dios le está pidiendo a Timoteo, ¿verdad? Por medio de Pablo, un consejo que le está dando un anciano, un consejo que a lo mejor muchos ancianos, muchas personas no han dado a los jóvenes. Deberíamos tener un momento de consejo de los ancianos, como se utilizan muchas costumbres, en muchas culturas, por ejemplo. Deberíamos tener un momento donde los ancianos se sentaran y empezaran a hablar a los jóvenes, que dieran consejos. Lamentablemente, pues hoy en día pareciera que el joven es el que sabe, el que entiende, y hermano, pues es un error. La verdad es que es un error, porque podrá saber muchas cosas, pero a veces le falta experiencia en la vida, le falta experiencia de parte de Dios. Y aquellos varones que son mayores, aquellos varones que ya son ancianos en el Señor, son los que debieran estar dando testimonio, es decir, enseñando a los jóvenes. Sin embargo, el Señor está hablando, ¿verdad?, a este Timoteo, y le dice una cosa muy interesante que a mí me dejó inquieto. Desde que yo estaba estudiando esto, a mí me trae en la cabeza inquieto, o sea, porque uno descubre cómo Dios se mueve en la vida de los hombres. Y le dice claramente: quiero, por decirlo así, quiero que tú seas ejemplo de fe. Ejemplo de fe. Que cada joven, que cada señorita, que cada varón sea un ejemplo de fe. ¿Y por qué razón? Fíjese que aquí está lo interesante. En días pasados estuvimos viendo cómo Dios quiere que el joven sea ejemplo de palabra, ejemplo de conducta, ejemplo de amor, ejemplo de espíritu. Específicamente está hablando de la espiritualidad, es decir, de su entrega, de su pasión, de su anhelo por conocer a Dios, de tener una relación con Dios, y esa anhelo, esa pasión, Dios la está usando, Dios lo va a usar, ¿verdad? Se va a ver reflejada en su vida. Pero hermano, aquí hay una cosa muy interesante. Dios le está diciendo a Timoteo: quiero que seas ejemplo de fe. Y aquí, para de empezar a descubrir esto, nos dice por ahí la misma escritura: el justo por la fe vivirá. En otras palabras, que la forma de vida que este varón, que esta mujer, este joven tendrá es fe, de fe en fe, vivir de fe en fe. Así es, hermano, que nuestra vida se constituye o se encierra en un mundo de credibilidad, vamos a llamarlo así. Fe es creerle a Dios, fe es aceptar al Señor Jesús, fe es vivir con el Señor, fe es dialogar. Así es hablar con Dios primeramente, porque el creer significa que se nos ha dado una palabra, y que esa palabra que viene, yo la creo. Y cuando yo la creo, ¿verdad?, entonces esa creencia que tengo sobre esa palabra me trae bendición. Se lo voy a poner de esta manera para que usted me entienda un poquito más. Todos los varones de la Biblia, oiga bien, todos los varones de la Biblia, de los cuales usted lee en cada libro, todos ellos tuvieron una relación con Dios. Una relación personal, una relación única. Es decir, que me gustaba una frase que me presentaban cuando nosotros iniciábamos en los grupos de oración, y nos decían de esta manera: que Dios me amaba tanto, Dios me quería tanto, así como a usted, que si fuéramos los únicos, el único en el mundo, aún así Dios hubiera muerto por mí. Dios es lo que está haciendo. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Dios quiere dialogar contigo. Dios, joven, quiere tener un diálogo personal contigo. Dios quiere tratar personalmente contigo. Es decir, el Señor Jesús no quiere intermediarios. El Señor Jesús no quiere alguien que le esté ahí estorbando, porque realmente cualquier persona que se meta ahí en esa comunicación ya está distrayendo. No, Dios dice que quiere que seas ejemplo de fe. ¿Y por qué? Porque Dios tiene una palabra específica para ti, para mí. Dios tiene una palabra única
que no se la puede dar a otro, te la tendrá que dar a ti. Entonces, esa palabra que el Señor tiene, que es para ti, puede ser de muchas maneras, puede ser de muchas formas, puede ser de orden, que hagas, que cambies, que te modifiques esto, que hagas acá más allá estas cosas. Yo no sé, pero es una palabra única específicamente para ti. Ahora bien, esa palabra tú la tienes que creer, tú la tienes que vivir, tú tienes que reconocerla y aceptarlo y vivirlo. Fíjese bien, vamos a poner de esta manera. Génesis capítulo 12, ¿verdad? Si a usted se acuerda de Abraham, yo creo que Abraham, yo pienso que era joven todavía, ¿verdad? Se acababa de casar, pues era joven, ¿verdad? Tenía a su sobrino y pudo llevarlo con él y ya era rico. Yo pienso que era joven aquel varón. Y tan joven era aquel varón que se dice que duró años sin tener hijos y aún así llegó a casi a los 100 años. ¿Y qué cree? Hasta allá el Señor lo bendijo. Pero a lo que voy es a esto. Dios habló con él. ¿Sí? Dios habló personalmente con él. Y dice la Escritura, y creyó Abraham a Dios. ¿Sí? Le creyó. Es decir, tuvo fe. Tuvo fe. A ver si me estoy explicando. Dios quiere hablar contigo, joven. Dios quiere tratar contigo personalmente. Porque Dios quiere darte una palabra. Dios tiene una palabra para ti. Una palabra de bendición para ti. Y esa palabra, si tú la crees, entonces el Señor te va a bendecir. El Señor te va a respaldar en esa palabra. Porque es de bendición para ti. Y Abraham recibió una palabra. Y esa palabra fue, sal de tu tierra, deja tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Abraham se quedó, él no dudó. Él no dijo, no, pues tal vez, es que a lo mejor, pero ¿cómo me voy? Claro que hubo objeciones ahí de sus propias familias. Le dijeron, oye, ¿a dónde vas? Mira, tienes todo. Aquí hay casa, aquí hay bienes, tienes riquezas. ¿A dónde vas? Y aquel varón dijo, no, yo le creo a Dios. Y si Él me dice que me vaya, yo me voy. Así es. Y se fue. ¿Se da cuenta? Dios ha hablado con cada varón. Con cada mujer también ha hablado el Señor. Y los ha querido bendecir. Pero el Señor va a hablarte a ti. Oye bien lo que te voy a decir. Dios quiere hablar contigo personalmente. No quiere que te interfiera ahí algún hermano. No quiere que nadie esté estorbando. No quiere que digas, ay, es que voy a poner este intercesor. No, 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 no. El Señor no quiere intermediarios. El Señor quiere un diálogo personal contigo, joven. Y cuando Él tiene ese diálogo, entonces, oiga bien, Él va a darte algo, una palabra. Y esa palabra tú vas a tener que creerla. ¿Por qué razón? Porque esa palabra es la que te va a hacer ejemplo de fe, ejemplo de credibilidad cuando tú le crees a Dios. No cuando le crees a los hombres o le crees a la religión o le crees a un grupo. No, no, no. Es cuando le crees a Dios. Oye bien lo que te digo. Cuando tú le crees a Dios, entonces ahí viene el testimonio de fe. Abraham creyó a Dios y fue justificado por su fe. Por eso salió de aquella tierra y fue a la tierra que no veía, pero que ya sabía Dios, que ya sabía que Dios le tenía reservado esa tierra, que él no veía, pero que ahí estaba lista, que ahí estaba preparada. Eso es lo que Abraham vio, eso fue lo que Abraham estuvo revisando. Ahora bien, escucha bien, joven, escucha bien lo que te voy a decir. Dice la Escritura que Dios quiere que seas ejemplo de fe. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo puedes tú ser ejemplo de fe? Muy sencillo. Escucha bien. Dios, cuando te hable, te va a poner diferentes pruebas. Dios, cuando te hable, te va a llevar de diferentes circunstancias. Pero aún ahí, Dios va a estar contigo. Y esos problemas, esas necesidades, esas cosas que suceden, son para que tú demuestres que andas por fe. Para que tú demuestres que el Señor, que tú le crees al Señor y que el Señor está contigo. ¿Sí? Así que a un varón le dijo, no te dejaré ni te desampararé. Y así fue. Dios lo respaldó. Dios estuvo con él.
tuvo guerras, tuvo que enfrentarse a diferentes enemigos, y ahí estuvo el Señor con él. Dios va a ver, más bien, el hombre va a ver cómo, joven, tú te mueves por fe, cómo tu vida es movida por fe. Es decir, cómo tú realmente cuánto le crees a Dios. Eso es lo que el Señor Jesús va a estar mostrando por tu medio. Cuando un varón, cuando una mujer mayores, o aún de tu propia generación, de tu propia edad, volteen a verte, ¿verdad? Es porque dicen, este hombre, esta mujer, tiene fe. En otras palabras, camina por fe, anda por fe, le cree a Dios. No tiene lo que le prometieron, pero lo cree, lo espera. Por eso yo quiero invitarte a que vayamos ahí a Hebreos 11. Vamos a ver unos ejemplos de cómo mucha gente ha caminado por fe. Y cada uno de ellos han sido ejemplo de fe. Pero la Biblia no quiere que nada más ellos sean los ejemplos de fe. La Biblia quiere que tú y que yo seamos ejemplos de fe. Que tu caminar y el mío sea por fe. Eso es lo que el Señor quiere, para poderlo demostrar a otros. Que cuando volteen y digan, bueno, ese varón tenía problemas, ese varón, esa mujercita realmente estaba acongojada. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué cambió su vida? Pues porque creyó a Dios, porque confió en el Señor. Por esa razón va a poder el Señor demostrar. Dice aquí Hebreos capítulo 11, por la fe, después dice, versículo 1, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces aquí está describiendo en esas situaciones cómo ellos vivieron esa fe, cómo ellos tenían una certeza de lo que esperaban y estaban convencidos de algo que no veían. Esto es lo que es la fe en cierta manera para ellos. Y oiga bien, vamos a empezar con un ejemplo muy sencillo. Dice, por la fe ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Quiere ver un ejemplo de fe? Pues ahí lo tiene. El primero de ellos es Abel, que a pesar de que pueda decir alguien, es un sacrificio cualquiera, como Caín pudo haber dicho, pues cualquier asunto es cualquier cosa que se da a Dios es bueno. Pero no, oiga bien lo que le quiero comentar. No era solamente el sacrificio, era la obediencia. Es decir, era la bendición de Dios. Eso es lo que el Señor estaba haciendo. Que Él quería que le obedecieran y que le ofrecieran lo que Él quería. No como nosotros querramos hacer las cosas. Y entonces Abel creyó a Dios porque ya le había enseñado sus padres que era necesario un sacrificio. Y él lo creyó y lo hizo de la manera correcta. Lo hizo entendiendo lo que el Señor estaba pidiendo y lo hizo por fe, creyéndolo. ¿Sí? Dice, alcanzó mayor testimonio de que era justo. Y Dios dio testimonio de sus ofrendas. Porque muerto, dice, aún habla por ella. ¿Se da cuenta? Dio Dios testimonio de ese sacrificio, es decir, de la fe, de la credibilidad que Abel tuvo, y entonces Dios también da testimonio de él, aún después de muerto. ¿Quieres tú recibir una bendición tan grande aún después de muerto? Sé un ejemplo de fe. Tienes que aprender a vivir por fe. Así es, hermano. Ahora vamos a ver un ejemplo más. Por la fe, versículo 5, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Otro varón llamado Enoc. Este varón dice que hubo un testimonio. ¿Cuál fue el testimonio que él dio? Dios se sintió agradado. Dios estaba contento con este varón. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso? ¿Cuántos podemos decir realmente que Dios está agradado de nosotros? ¿Sabe qué? Cuando Dios está agradado, está contento con nosotros, hay bendición. Dios da testimonio de lo contento que Dios está con nosotros. Dios da testimonio. Pero dice que antes de que fuera traspuesto, es decir, que Dios le hizo ver a todo mundo le hizo ver que Dios estaba contento con ese varón, que Dios estaba feliz con ese varón. Por eso Dios se lo llevó. Le hizo ver a la gente el testimonio de fe. Le hizo ver a la gente cómo este varón buscaba a Dios, y a pesar de que era una generación terrible y tremenda, hermanos, Dios estaba con él. ¿Me estoy explicando, hermano mío?
Usted y yo podemos ser ejemplos de fe. Usted y yo podemos caminar en fe en el Cristo Jesús. Y esto no es imposible. El Señor nos está dando no solamente la oportunidad, nos está casi exigiendo que usted y yo debemos andar por fe. Debemos caminar por fe en Cristo Jesús. Si usted no ha caminado por fe, yo creo que ya debe empezar, porque algún día el Señor quiere ponerle al frente, como lo está haciendo, como lo hizo con ellos dos. Y mire hasta dónde nos alcanzó su testimonio. Hasta este momento, 2000 años después de Cristo. Vamos a decir, 6000 años después de que ellos vivieron. Hasta entonces, vea cómo ha llegado el testimonio de ellos. Si un joven realmente quiere un testimonio, si un joven realmente quiere una vida cuyo nombre quede escrito no solamente en este mundo, sino en el libro de la vida, debe caminar por fe, debe dar un testimonio de fe. Y verá cómo el Señor va a dar testimonio, ¿sí? El Señor va a hablar por él. No se va a quedar en el olvido como muchos han sido. No, el Señor va a traer al frente esa bendición. Dice aquí, oiga bien el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Quiero tomar un punto aquí atrás, antes de pasarlo. Dice el versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Cuando uno tiene fe, cuando uno empieza a dar testimonio de la fe, no solamente estamos hablando de predicar, no. Estamos hablando de lo que yo creo, de lo que yo reconozco y acepto, de lo que Dios ha hecho, y conozco a Dios y sé quién es Dios y sé lo que Dios puede hacer. Entonces Dios me habla y eso lo acepto yo lo reconozco. Creemos por la fe que lo que se ve, es decir, todo este universo, todo lo que usted tiene a su alcance, cielos, estrellas, animales, la tierra, todo fue hecho de lo que no se veía. ¿Quién lo hizo? Solamente Dios, por su palabra. Pues ahí empieza el testimonio de la fe. Porque mucha gente no cree, mucha gente duda, y es cierto, porque pues no tienen fe. Y al no tener fe, ellos dicen, ¿cómo pudo ser hecho algo de la nada? Bueno, pues porque no saben que Dios es todopoderoso y por eso no tienen fe. Sin embargo, el que tiene fe, el que le cree a Dios, dice, yo lo creo y Dios hizo todo de la nada porque para Él todo es posible, Él es todopoderoso. A ver, hermanos, si me estoy explicando. Primeramente, Dios nos está pidiendo que seamos ejemplos de fe. Y ahora Él nos está mostrando que, como fueron aquellos hombres ejemplos de fe, también usted y yo podemos serlo. Y debemos serlo. Y específicamente el joven. Allí es donde se empieza a mostrar la fe. Que humanamente pudiéramos decir que aquel que empieza con poquita fe, por decirlo de alguna manera, empieza con una poquita fe, y conforme va pasando el tiempo, esa fe va creciendo, y cuando ya esa persona llega a ser una persona mayor, una persona anciana, su fe ya debe estar grande, ya debe estar allá muy alta su fe. Pues la Escritura nos dice que no. La Escritura nos dice que, oiga bien, como dijo Jesús, si tuvieran fe como un grano de mostaza, dice, no necesita ser muy grande. Tu fe es pequeña, casi invisible. ¿Sabes qué? Con esa pequeña fe bastará con que tú digas a ese monte, muévete y tírate al mar, y ese monte lo haría, porque tú le crees a Dios. Entonces, se da cuenta que la fe no es una cuestión solo, no, vamos a decirlo, no es cuestión de crecimiento, no, es cuestión de credibilidad, es cuestión de reconocimiento, de aceptar, de creer que Dios puede. Se habló Jesús una vez de un varón y les dijo a la gente, no he hallado fe, una fe como la de este hombre. No he hallado en todo Israel, no he hallado fe como la de este hombre. Porque aquel hombre le dijo, Señor, no necesito que entres a mi casa. Di la palabra y con tu palabra bastará. Yo tengo soldados, yo tengo gente a mi orden, a mi servicio, y les digo, ve y haz esto, ve, muévete acá, y lo hacen. ¿Y sabe qué?
Ese hombre tenía una fe increíble, que estaba por encima de todo Israel. Oiga, el Señor veía la fe. ¿Y qué ejemplo nos puso? ¡Qué gran ejemplo nos puso! Que Él le creyó a Jesús. Así usted y yo podemos ser ejemplos de fe. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos ser ejemplos de fe? Creyéndole al Señor Jesús. Reconociendo quién es el Señor Jesús. Creyendo su palabra. Y ese ejemplo, hermano, se va a ver en tu vida. Se va a ver en mi vida. Ese ejemplo, cuando vengan los problemas, ese ejemplo se va a dejar ver. Y te va a mostrar y se va a hacer ver en ti que tú tienes fe en Dios. ¿Cómo pueden verse cómo se puede ver la fe? Número 1, por la obediencia a la palabra de Dios. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Número 1 es por la obediencia a la palabra de Dios. Cuando a Abraham Dios le habló, ¿sabe una cosa? Abraham no dudó, él obedeció y salió de su casa. Así Dios puede hablarte a tu vida y te puede decir, quiero que hagas esto, quiero que dejes tu casa, quiero que vendas tu carro. No estoy diciendo que así va a ser, no, quiero suponer, ¿verdad? Quiero que, así puede decirle, quiero que dejes tal pecado. ¿Y sabe qué? Tenemos que obedecer, ¿sí? No sabemos lo que el Señor tenga para nuestra vida. A veces, no me lo crea, pero ha habido ocasiones en las que personas han dado testimonio, quiero que te cases con esa persona, pero no estoy diciendo para divorciar a otros, no. Hay que pensar bien lo que el Señor nos está diciendo y obedecerle. Hay que buscar la bendición de Dios. Cuando el Señor nos pone como ejemplo de fe, hermanos, es para edificación, es para animar a otros, es para que si nosotros tenemos un día problemas, déjeme platicarle lo que sucedió una vez que estaba escuchando un matrimonio. A este matrimonio tuvieron un accidente y ellos tenían, si no me equivoco, 4 hijos. Los dos hijos mayores, se murieron en aquel accidente. Y el matrimonio quedó vivo. Claro que les dolió. ¿Y sabe qué? Ellos no se quejaron. Al contrario, dijeron, Señor, gracias por lo que nos has dado. Yo sé que fue un dolor fuerte, ¿verdad? Fue fuerte, pero aquel matrimonio, estaban al frente. Estaban listos en la oración. ¿Sabe por qué? Porque ellos tenían que ser ejemplo de fe para otros que venían atrás de ellos. Así es, hermano. Así es esto. A veces pueden venir problemas y la fe es la que nos afirma. La fe es la que nos sostiene. La fe es la que nos mueve. Fíjese bien, vamos aquí a Hebreos capítulo 11, versículo 7, una vez más. Dice aquí, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Heredero de justicia por la fe. ¿Qué significa esto? Significa que él heredó, es decir, que él obtuvo la salvación de algo que no veía, que algo que no se veía por ningún lado. Él recibió esa salvación. Hoy en día predicamos y decimos que el Señor viene pronto, que el Señor ya no tarda en venir, que el Señor está a las puertas, que nos preparemos, que busquemos la santidad. Dice la Escritura que sin santidad nadie verá al Señor. No lo vemos, todavía no lo palpamos. Sabemos que a veces las cosas se van a poner peores económicamente, y no solo economía, salud, bienes, todo se va a poner peor. ¿Y sabe qué? Mucha gente no lo cree. Pero nosotros tenemos que estar listos. ¿Por qué? Por fe. Tenemos que ser ejemplos de fe. Y Dios nos va a poner como ejemplos. Un día de estos, cuando el Señor venga y si nos permite y somos dignos, el Señor nos va a arrebatar y nos va a llevar con Él. Y toda aquella gente se va a quedar con el ejemplo. Va a decir, sí es cierto, el Señor vino. Dios quiere que el joven sea ejemplo de fe. Así como Noé. Él con su familia construyó su casa. El arca, no lo veía, pero sabía que iba a venir porque Dios se lo dijo. Y empezó a construir. Hermano mío, joven, escucha bien. Dios te quiere como ejemplo. Dios quiere que tú seas ejemplo de fe. Que cuando Dios te vaya a hablar, porque va a hablar contigo, a veces no audiblemente tal vez, pero te va a mostrar por la palabra y te va a estar mostrando por tu conciencia qué es lo que tienes que hacer. Te va a estar hablando por medio de otra persona las cosas correctas. Tienes que obedecer al Señor Jesús. ¿Y sabes qué?
Dios te va a poner como ejemplo. Dios te va a poner como al frente, vamos a decirlo así, para que todo el mundo vea que sí se puede caminar por fe. Que a pesar que como José fue vendido, él tenía una fe increíble, siendo un joven ya tenía fe. Y creía en Dios, y Dios le habló por un sueño y le dijo que sus padres y sus hermanos lo iban a servir. Y aquellos se burlaron, ¿verdad? Pero no, esto es puro sueño. Pero aún así lo odiaron, aún así lo despreciaron y lo vendieron y Él los perdonó. ¿Y cómo vivió? Por fe. Dijo, a pesar de todos los problemas que tuve, anduve por fe. Se resistió a la tentación sexual, se resistió a andar robando, se resistió a andar mintiendo. Siempre caminó creyendo en Dios. Pese a las circunstancias, se afirmó en Dios. ¿Y sabes qué? Dios lo puso de ejemplo. Así tu vida, así mi vida. Que cuando el Señor nos pone en un lugar, hermano, es para mostrar nuestra fe. Es para revelar nuestra fe. ¿En quién crees tú? ¿En Cristo Jesús? Haces bien. Haces muy bien. Pues Dios quiere ponerte como ejemplo de fe. Por eso te puso ahí. Y Jesús diría, nadie enciende una lámpara para ponerla debajo de la mesa o del almud, dicen otras versiones, debajo de la mesa o de la cama, sino que la ponen en alto. Así Dios te va a poner a ti como ejemplo. Te va a permitir que pases por ciertas situaciones. Oye bien, tal vez a lo mejor un accidente que Dios no lo quiera, pero si así lo permite Dios, así va a ser. Pero de ahí vas a salir triunfante por fe. Tal vez Dios te permite un viaje, ida y vuelta, pero ¿para qué? Para que glorifiques a Dios, para que aprendas. El Señor te va a poner de muchas maneras, en muchos lugares, para que camines por fe. Porque sabes una cosa, tal vez Dios quiera también, y esta es una parte, yo digo que la Biblia es una parte de Dios, ¿verdad? Es una parte nada más, porque hay otro libro, ¿verdad? Que dice también las obras del cristiano, las obras del hombre. Ahí está el testimonio de fe de Lupita, de Marta, de Juan, de José, de Miguel. Ahí están los testimonios de fe. Eso es hermoso, hermanos, poder vivir por fe. Hoy mucha gente ya se le ha olvidado vivir por fe. Hoy confía en su trabajo y se olvidan de Dios. Y el día que pierden su trabajo, ya no saben qué hacer. Se olvidaron de Dios, ya andan preocupados, angustiados, ya no saben qué hacer. Elías era un varón que confiaba en el Señor. Elías era un varón que no tenía que comer. Dijo, Señor, pues si me muero es por tú sabes por qué. Y Dios lo mandó con una mujer, una viuda. Y aquella viuda le dio de comer. Aquella viuda que no tenía más que un poco de pan para comer ella y su hijo, y decía, ya me voy a morir aquí. Pero el Señor ya había hablado con ella. El Señor ya le había mostrado a ella qué es lo que tenía que hacer. Ella tenía que vivir por fe. Y le dijo, ¿quieres? Comparte tu pan. Como diciéndole, dale tu pan a otro y muérete tú. Casi así para que me entiendan. Casi así. Señor, soy una viuda, no puedo trabajar, no puedo hacer nada. ¿Cómo le hago? ¿Sabes qué? Dale tu pan al otro. Y aquella viuda se quedó pensando, se quedó inquieta, vamos a decirlo así. Pero le dijo, Señor, yo creo en ti. Si tú permites que nos muramos, estamos en tus manos. El testimonio de aquella mujer fue tremendo, hermanos, fue tremendo. Así que yo lo que le quiero decir a usted, hermano, es, joven, escúcheme bien. Dios quiere que tú vivas por fe, que yo también viva por fe. Es decir, que seamos ejemplos de fe, que creamos en Dios, que una vez que creemos en Dios, el Señor Jesús nos va a bendecir. El Señor Jesús va a estar ahí al pendiente de nosotros. Pueden pasar muchas cosas, pero ahí el Señor va a estar presente. Y cuando eso sucede, y cuando nosotros venzamos o logremos vencer esa prueba, no por nosotros, sino por la fe que tenemos en Dios, Dios nos va a poner como ejemplo para otros. Así es, Dios nos va a poner al frente de otros, no para ser mayores, no, para mostrarles que sí se puede vivir por fe, que sí podemos ser ejemplos de fe. Yo creo que aquí al final, si usted sigue leyendo Hebreos capítulo 11, va a encontrar, ¿verdad?
el versículo 36, fíjese bien lo que dice, hablando, vamos a leer un poquito atrás, pero dice, versículo 32, ¿qué más digo? Porque el tiempo faltaría contando de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, ¿sí? Como Samuel y los profetas. Dice, hubo muchos que vivieron por fe. Dieron el testimonio, aquí está el testimonio. Pero luego dice aquí, ¿sí? Versículo 36, oiga bien, otros experimentaron vituperios, azotes, ya más de esto, prisiones, cárceles. Versículo 38, de los cuales el mundo no era digno, ¿sí? Oiga bien, el versículo 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio delante de la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. En otras palabras, para que me entienda mejor, aquí tal vez haga falta tu nombre y el mío. Así es, aquí puede decir, y falta Marta, y falta Lucía, y falta Pedro, y falta José. Faltas tú, hermano. Aquí en este capítulo falta tu nombre. Un ejemplo de fe. Un ejemplo de que sí se puede vivir con Dios. Un ejemplo de que el justo por la fe vivirá. Yo espero, hermano, haberme explicado y poderle darle el sentir que el Señor me permitió tener. Que Dios quiere ejemplos de fe hoy en día. Dios no solamente nos trajo el ejemplo de los de antaño, aquellos grandes varones con grandes testimonios. Dios quiere que cada joven, que tú y que yo, seamos ejemplos de fe. Que cuando la gente voltee, no solamente voltee a decir aquellos, sino que digan también estos que están viviendo hoy en día, estos que están predicando, estos que buscan a Dios, y específicamente esos jóvenes son ejemplos de fe. Esos jóvenes, no sé qué tienen, qué los mueve, qué los motiva, no sé qué traen dentro, pero tienen una fe increíble, una fe que los mueve, una fe que los anima, una fe que edifica a otros, que motiva a otros. Es una fe única, porque no es cualquier fe, es la creencia, es la credibilidad en Cristo Jesús. Dios quiere que tú, joven, seas ejemplo de fe, para que muchos otros se animen, para que muchos otros no se cansen, sino que sigan adelante. Quiero invitarte a que cierres un momento tus ojos, a que hables con el Señor. Quiero invitarte a que descubras, hablando con el Señor, qué ejemplo Dios quiere poner en ti. ¿Qué ejemplo? A muchos los ha sanado, dando ejemplo de que el Señor puede sanar. A otros Dios les ha dado dones de visión, de sanidad, de lenguas, mostrando que el Señor puede dar dones especiales a cada hombre. A muchos más les ha dado sabiduría y entendimiento. Y a ti joven, Dios te puede usar para ser ejemplo de otros. No te sientas despreciado, porque Dios no desprecia a nadie. Dice la Escritura, un corazón contrito y humillado, Dios jamás lo despreciará. Así que, joven, yo te quiero invitar a que cierres un momento tus ojos. Quiero invitarte a que tú hables con el Señor. Dios te quiere usar como testimonio, como ejemplo de fe. Y para eso es importante creerle a Dios, obedecer a Dios su palabra. Cierra tus ojos, vamos a hablar con el Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, agradezco, Señor, que estés hablando conmigo. Agradezco, Señor, tu palabra. Yo sé, Señor, que tenemos un diálogo pendiente y que a lo mejor, Señor, yo me he apartado. Me he juntado, Señor, con el celular, me he juntado con la televisión, me he juntado con los amigos, me he juntado con las pasiones, pero me he apartado de ti. Señor Jesús, hoy quiero dejar todo eso y quiero acercarme a ti. Quiero tener un momento de plática contigo, porque yo sé, Señor, que tienes una palabra de bendición para mi vida. Quiero, Señor, meterme en oración, porque deseo escuchar tu voz. Deseo dialogar, Señor. Quiero, Señor, que me permitas ser un ejemplo de fe. Un ejemplo, Señor, que no está en el pasado. Un ejemplo
que no está en el olvido, sino más bien, Señor, un ejemplo que está hoy en día. Hoy, Señor, que es 5 de febrero del año 2021. Hoy, Señor, tú vas a tener ejemplos de fe. ¿Dónde? En tu iglesia, en aquellas personas que te escuchan, en aquellas personas que te creen. Que como Abraham, que como Job, que como Samuel, Isaías, Jeremías, Malaquías, Señor, a cada uno de ellos les hablaste, y así creemos que tú, Señor, nos puedes hablar a nosotros. Señor, quiero pedirte en el nombre de Cristo Jesús por cada uno de los oyentes. Quiero pedirte, Señor, que los bendigas. Quiero pedirte, Señor Jesús, que dirijas sus pasos, que hables a su corazón. Gracias, Señor, porque no es un ejemplo, son muchos ejemplos. Es tu iglesia, Señor, a quien tú estás poniendo como ejemplo para este mundo de que sí se puede. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús por tu misericordia y tu bondad. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Todo el pueblo dice, amén. Hasta acá no los escuché. Todo el pueblo dice, amén. Así es. Hermano, gracias por estar aquí compartiendo una vez más. Se lo recuerdo, estamos ahorita de lunes a viernes a las 8 de la noche por este medio, radiovida.mx. Estamos también por FM 96.5 y ahora nos animaron y damos gracias a Dios, estamos por Facebook. Nos gozamos por ello, hermano. En verdad no lo esperábamos, pero vemos que el Señor está bendiciendo. Goces, hermano, disfrute la palabra de Dios. El día de hoy tuvimos un cambio en la programación, si usted se dio cuenta, fueron todo el día, solamente cantos de himnos, específicamente fueron los himnos bautistas que nos han permitido la oportunidad de poderlos transmitir y han estado ahí todo el día. Ya vamos a reiniciar una vez más nuestra programación y lo vamos a estar haciendo ya para que usted se dé cuenta que son de gran bendición. Usted debe aprenderse algunos cantos porque son de edificantes. No crea que nada más es cierto música alegre, no, espiritualmente hay que alimentarnos también. Gócese, hermano, gócese con la programación, gócese con la palabra de Dios, aliméntese porque es el pan de cada día. Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gócese con radiovida.mx y nosotros nos gozaremos con usted. Por último, termino diciéndole, acuérdese del número telefónico 44 45 78 78 y 78. Muy fácil de aprender, ¿verdad? Creo, un hermano me dijo que nomás, si faltaban otros números, le volví a poner los mismos. 44 45 y repite 3 veces el número 78. Es decir, 44 45 78 78 78. Que el Señor Jesús me le bendiga. Nos vemos, si Dios permite, el próximo lunes. Nos vemos el próximo lunes y acuérdese, 8 de la noche, lunes, 8 de la noche, toda la semana, si Dios nos permite. Que el Señor Jesús le bendiga y muy buenas noches.